Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por esta reunión para la sustentación del estudiante Carlos Mario Moreno. Él nos va a presentar el día de hoy su tesis que se titula Metafísica descriptiva de Peter F. Strawson, el caso de las interpretaciones y pseudoproblemas en la física cuántica. Entonces, digamos, voy a presentar rápidamente al profesor, al doctor César Noel Ponguta. Eh, eh, Él es doctor en filosofía y en estos momentos es director del doctorado en filosofía de la Universidad de Santo Tomás. Él va a ser uno de los lectores de tu tesis y le agradecemos de antemano su participación en esta sustentación. Muchas gracias, doctor Ponguta. A También ustedes, está muchas gracias. también está el profesor Luis Eugenio Andrade, director de la maestría en Filosofía de la Ciencia, y él también le agradecemos mucho su participación. Por otro lado está el profesor el doctor Edgar Eslava, quien es el director el director de la tesis del estudiante Carlos Mar. Entonces, muchas gracias a los tres por su asistencia. Bueno, ¿cómo vamos a proceder de aquí en adelante? Carlos, tienes 25 minutos para hacer la presentación de tu tesis. Luego de esos 25 minutos, pues entrarán en escena los jurados. Ellos te realizarán algunas preguntas y habrá una tercera etapa que es de deliberación, donde pues solamente nos quedaremos el profesor Luis Eugenio y el profesor César y yo para deliberar acerca de cuál sería la aprobación de tu trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, Carlos, entonces, no siendo más, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor José Luis. Voy a presentar pantalla. Eh, por favor, le pido, como voy a tener toda la pantalla ocupada, que en caso de cumplir el tiempo, se me avise por micrófono porque no voy a poder ver el chat. Sí, ahí se puede ver mi pantalla. Sí, señor. Yo estoy pendiente del texto, del tiempo y te aviso cuando ya te vayas terminando. De acuerdo. Bueno, voy a sustentar mi trabajo de grado que he titulado Metafísica descriptiva de Peter Strawson, el caso de las interpretaciones y los pseudoproblemas en la física cuántica. Quiero agradecer para empezar al profesor Edgar Eslava por pues, todo este trabajo de acompañamiento, a la Universidad del Bosque, a la profesora Anita, profesor José Luis, Anita Rico, y también al profesor Sergio Nao, pues por todas sus consejos y acompañamiento en este proceso. También un agradecimiento especial a los jurados por haber leído pues este trabajo de investigación y por sus comentarios al trabajo. Bueno, voy a mostrarles, no sé si se está viendo. No logro ver. Listo, voy a mostrarles el contenido de esta sustentación. Ustedes ya leyeron mi tesis, ya saben, no les voy a repetir lo que ahí dice, pero sí quiero como señalar algunos puntos claves y centrales de la investigación y las relaciones que establecí para poder llegar a las conclusiones del trabajo de investigación. Entonces voy pues, a mostrar como en una breve introducción el problema de la investigación, cómo sugiero una hipótesis y cuál sería esa pregunta que estaría transversal a toda la investigación. Y también voy a comentarles acerca de estas conexiones y aspectos principales que me llevan a las conclusiones del trabajo. Empiezo mostrándoles el problema de investigación. Bueno, este problema surge porque, digamos, sabemos que la inducción sugiere que toda conceptualización en la ciencia
debe hacerse acerca de la realidad y la naturaleza, debe partir de la experiencia. Entonces, sin embargo, dentro de las teorías científicas más importantes y demás, vemos que hay entidades teóricas, entidades que necesariamente no tienen una base empírica, sin embargo, se desprenden de los postulados de esa teoría. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles entonces son las entidades que pueden ser admitidas en nuestras teorías científicas? Porque las entidades teóricas, por ejemplo, no tienen una base empírica, una base experiencial para poder postularlas en nuestra teoría. Y partiendo del realismo, las teorías científicas son las que aportan esas descripciones confiables y más certeras acerca de la realidad. Entonces, lo que yo veo en todo, o sea, para responder esa pregunta es que en la ciencia se ha evidenciado dos caminos. Uno, a través del realismo científico, que es una actitud de la práctica científica que se le ha intentado con esta práctica científica dar respuesta a esa pregunta acerca de las entidades que debemos admitir en nuestras teorías científicas. Y otra, pues desde la filosofía de la ciencia, a través del reduccionismo analítico. Entonces, por ejemplo, vemos ese reduccionismo analítico en Russell, en las construcciones logicistas de Carnot, en la reducción ontológica de Quine, que básicamente, como para incluir todo esto en un conjunto, básicamente lo que nos sugieren estos filósofos a través de su reduccionismo analítico es que traduzcamos o convirtamos todas nuestras teorías científicas en un lenguaje lógico, en un esquema, un aparato esquelético lógico, ya sea a través de digamos, una traducción canónica en la lógica, de los cánones de la lógica, de esas teorías científicas para que puedan ser verificadas y contrastadas con la experiencia y de esa manera podamos establecer cuáles son las entidades que deberían admitirse en las teorías científicas. Las entidades, pues, por supuesto, que se van a corresponder con la experiencia. Y desde la práctica científica se ha respondido a través del realismo científico diciéndonos que lo que nos dice la teoría científica es lo más fidedigno, es lo más confiable que tenemos acerca de la realidad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el argumento de EPR, de Einstein, Podolsky y Rosen, donde consideran que la mecánica cuántica no es completa, precisamente porque dentro de la teoría podemos determinar sin perturbar a un sistema un elemento de la realidad, es decir, una cantidad física, y necesariamente, como la teoría puede estipular esa cantidad física sin perturbar el sistema, entonces esa cantidad física debe existir en la realidad. Y la mecánica cuántica no da cuenta de esa cantidad física que dice la teoría, todavía no da un respaldo empírico a esa cantidad predecible, por lo tanto no es una teoría completa, dice PR en su artículo. Yo veo aquí un problema, y el problema que veo es que esta correspondencia reduccionista nos genera una fisura entre el lenguaje y la realidad, porque necesariamente estas dos posturas, estas dos formas de abordar el problema que menciono, pues lo que están mostrando es que la correspondencia debe necesariamente, o sea, que el contenido teórico o las teorías de la ciencia, sus teorías no tienen un contenido fáctico. Y bueno, eso me parece contraproducente decir eso en la ciencia, porque no podemos pretender que los enunciados científicos no tengan ese contenido fáctico, pues de hecho la ciencia trata de darnos cuenta de lo que sucede en la experiencia y de lo que pasa en la naturaleza. Entonces yo veo una fisura entre la realidad y el lenguaje, y más que una fisura también veo que eso está generando unos pseudoproblemas científicos, es decir, unas especulaciones metafísicas que escapan a la experiencia científica. ¿Por qué? Porque esa metafísica, esas especulaciones están yendo más allá de los límites de la ciencia, que son la experimentación, la observación. Y por supuesto,
lo que pretendo proponer es que, a mi punto de vista, es que también está yendo más allá de los límites que nos establece el lenguaje. Digamos, ese es en resumidas cuentas el problema, y yo veo aquí una hipótesis que me surge porque lo que yo veo no es un problema, sobre todo en esta relación de lo que menciona EPR y digamos el reduccionismo lógico, o sea, en la correspondencia reduccionista, yo veo que esto es un asunto conceptual, no veo que es un, no veo, o sea, veo que se puede solucionar a través de un análisis filosófico. Creo que la filosofía puede implementarse en estos tipos de pseudo problemas que parecen que son científicos y parecen que deberían tener una solución en un laboratorio. Creo que la filosofía puede aportarnos a la clarificación de ese problema y darnos tal vez un camino para encontrar la solución. Y yo especialmente en el problema que he planteado veo que es un problema conceptual. Y como es un problema conceptual, entonces es un problema de análisis del lenguaje, que debe tratarlo la filosofía del lenguaje, por supuesto, pero también la filosofía de la ciencia y de hecho también la práctica científica. Entonces, lo que estoy proponiendo es que la ciencia, que la filosofía pueda aplicarse a este problema, la filosofía del lenguaje, especialmente la filosofía del lenguaje de Peter Strawson. ¿Por qué la filosofía del lenguaje de Peter Strawson? Porque, bueno, yo he estado, pues he sido un lector de la filosofía del lenguaje de Oxford, sobre todo, y encuentro que Peter Strawson brinda unas herramientas que puede clarificar este problema que veo en la física cuántica, sobre todo en sus interpretaciones o en el debate famoso entre Bohr y Einstein, que se conoce en la academia. Entonces, mi hipótesis es que un adecuado análisis del lenguaje va a permitir evitar esos pseudoproblemas en los que cae la correspondencia reduccionista, y a través de la metafísica de Peter Strawson, que nos va a servir como una herramienta metodológica para así hacer un análisis que nos permita como crear y describir las condiciones y los conceptos que usamos para hablar de la realidad, sin sobrepasar los límites que el lenguaje nos impone sobre nuestras experiencias. Entonces, creo que mi hipótesis que este esfuerzo analítico está en relación con la interpretación de Copenhague de la física cuántica. En ese sentido, quiero aclarar lo siguiente: Strawson nunca trata de la física cuántica en su filosofía, en sus obras, no. Yo veo en Strawson una herramienta con la que puedo aplicarle a ese problema que veo en la física cuántica. Por eso me guía una pregunta de investigación, y es que de qué manera, siendo que la física cuántica es una física matemática con un lenguaje matemático muy especializado, y la filosofía de Strawson, su postulado, su propuesta es una filosofía del lenguaje común, del lenguaje cotidiano. Entonces la pregunta que me surge es de qué manera una interpretación de la física cuántica, que es un lenguaje tan especializado, va a acoger a los criterios de la metafísica descriptiva de Strawson en su descripción de la realidad, siendo que esta metafísica trata del lenguaje ordinario, del lenguaje común. Pues bueno, mi objetivo entonces es demostrar que esta interpretación de Copenhague va a escapar a esos problemas metafísicos que implica pues la correspondencia reduccionista, porque puede describir adecuadamente y formular los enunciados científicos de la física cuántica, incluyendo un postulado que acoge también la metafísica descriptiva de Strawson y por supuesto la interpretación de Copenhague, que es la indispensabilidad de conceptos básicos para describir la experiencia. Les presento entonces la estructura general en la que diseñé mi trabajo de investigación, 3 capítulos. En el primero, pues, pongo a dialogar a la metafísica o a la filosofía general de Strawson para hacer una presentación general
de cómo él dialoga con esos filósofos reduccionistas lógicos, y luego pues presento los pseudoproblemas que veo en la física cuántica, sobre todo en la interpretación de EPR de la física cuántica, su artículo, y las consecuencias que éstas generan. Y luego voy a señalar una relación entre la interpretación de Copenhague y la metafísica descriptiva para poder llegar a las conclusiones. Déjenme comentarles un poco acerca de esta metafísica descriptiva de Strawson. La metafísica descriptiva de Strawson parte de que tenemos todo un entramado conceptual, y este esquema conceptual es propio de la naturaleza humana. O sea que Strawson es un naturalista, y Strawson lo que pretende es decir, al estilo de Hume, que hay conceptos en nuestro lenguaje y en nuestra manera en que nos relacionamos con el mundo, que pues son conceptos indispensables, que están como en la base de ese esquema conceptual, y esos conceptos son indispensables para poder darle contenido a nuestras experiencias y así hacerlas inteligibles, comprensibles para nosotros y comunicables para los demás. El esquema conceptual vendría siendo como un entramado, digamos, un entramado, una estructura de entre pensamiento, lenguaje y experiencia. Pero bueno, toda esta estructura está basada en unos conceptos básicos de los cuales se desprende o descansa, y que esos conceptos básicos son imprescindibles en el momento de hacer una descripción de la experiencia, de todo tipo de experiencia. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de abstracción, digamos, de los conceptos básicos? O sea, ¿cómo llegamos a estos conceptos básicos? Pues Strawson respondería, es como la gramática. Así como aprendemos la gramática a través del uso de imitando, desde niño imitamos a los demás sin aún conocer cuáles son las reglas gramaticales de nuestro lenguaje y cómo funcionan estas reglas gramaticales. Por el uso, por la imitación, por ensayo y error, pues aprendemos el lenguaje y aprendemos las reglas de la gramática, y de esa misma manera él hace una analogía también el esquema conceptual, incluyendo los conceptos básicos que están en su base. Entonces, Strawson es pues tiene una línea kantiana en ese sentido, y es que pues ahí hay conceptos, tal vez esos conceptos quizá no son necesariamente desprendidos de la experiencia, sino que a través de esos conceptos organizamos la experiencia. Entonces, en algún sentido son una condición de posibilidad de la experiencia, o por lo menos para poder entenderla y hacerla inteligible, como el espacio-tiempo, por ejemplo, o también la causalidad. Aunque tengamos posibles críticas al razonamiento inductivo, Strawson diría, las personas razonan de forma inductiva para poder comprender sus experiencias, y ellas no razonan de forma inductiva con base en que leyeron a John Stuart Mill o que hicieron un curso de filosofía para entender lo que significa el razonamiento inductivo, sino que es algo natural, es algo propio, es la forma en que se organiza la experiencia, haciendo generalidades, buscando como una regularidad en los fenómenos que observamos en la experiencia. Entonces, de esa manera estamos como comprendiendo cómo surgen esos conceptos básicos, de dónde salen. Los conceptos básicos, como digo, son conceptos que están en la plataforma del esquema conceptual, y que sin ellos ese esquema conceptual con el que pensamos el mundo, con el que experimentamos la realidad, no podrían ser inteligibles ni comprensibles para nosotros. Una cosa que de pronto Strawson le critica a Quine y a Carnot, y de la que él no estaría de acuerdo, es que la ciencia y filosofía son dos cosas distintas, que no hay una relación entre ambas, sobre todo metodológicamente. Pero yo le diría a Strawson, y de hecho lo hago en mi tesis, de que yo veo una continuidad entre la ciencia y la filosofía, no de manera metodológica, es decir,
Puede que la ciencia, su metodología para explicarnos el mundo y la naturaleza y los fenómenos de la naturaleza es a través de un reduccionismo y, digamos, yendo de lo macro a esas cosas más micros con las que se puede explicar fundamentalmente la naturaleza. Sin embargo, la filosofía tiene otra manera y Strawson dice que la manera en que la filosofía nos hace cuenta o nos explica el entendimiento que tenemos acerca de la realidad, eso que comprendemos como realidad, es a través de la explicación de ese esquema conceptual, revelando la estructura subyacente a nuestro lenguaje cotidiano, que es en ese lenguaje cotidiano es donde se encuentra habitando el esquema conceptual. Sin embargo, esto no implica que haya una relación entre filosofía y ciencia de manera metodológica, o sea, no hay una unión metodológica, pero sí veo una continuidad en el propósito epistemológico. Ambas pretenden, la filosofía y la ciencia, enseñarnos o hacernos comprensibles nuestro entendimiento acerca de la experiencia y de la naturaleza. Esto queda muy establecido en el principio de complementariedad de Bohr de la interpretación de la mecánica cuántica de Copenhague. ¿Por qué? Porque el principio de complementariedad de Bohr no es solamente un principio que nos habla acerca de la dualidad de onda y partícula, sino que también tiene un componente lingüístico. Y ese componente lingüístico, dice Bohr, es que así como la única forma con la que podemos conocer los fenómenos cuánticos es a través de la medición, porque no hay otra forma, dice Bohr, no hay otra forma de conocer lo que pasa en el mundo cuántico, ni siquiera la función de onda, que es una ecuación matemática general que nos da probabilidades acerca del estado en que encontraríamos un electrón en una medición, pero cuando medimos no encontramos todos esos estados probabilísticos en los que podríamos encontrar esa partícula, sino que colapsa en un solo estado. Bueno, esa medición que hacemos, Copenhague vive muy bien con ese colapso, porque él dice, pues esto es un límite que nos está imponiendo la forma en que podemos comprender el mundo. Ese principio de complementariedad también implica que para describir los fenómenos cuánticos es inevitable los conceptos básicos, Bohr diría los conceptos clásicos. ¿Y cuáles son esos conceptos clásicos? Espacio-tiempo, causalidad, los que estaba comentando hace un rato cuando hablaba de Strawson. Entonces, de esa manera, yo veo que hay establecida una relación, porque ambas posturas en este aspecto de la práctica científica, la interpretación de Copenhague, y en el aspecto de la filosofía del lenguaje, y digo yo, también podría aplicarse a la filosofía de la ciencia, pues la metafísica descriptiva de Strawson. Entonces, ambas se relacionan en que para ambas es inevitable los conceptos básicos y también que hay unos límites en nuestra experiencia para describir nuestra experiencia y esos límites son el lenguaje mismo, los conceptos que usamos en el lenguaje. Tengamos en cuenta que también hay lenguaje, o sea, hay lenguaje especializado y un lenguaje cotidiano, que es el que trata Strawson. Sin embargo, para que haya lenguaje especializado, es necesario que haya un lenguaje preteórico, o sea, un lenguaje cotidiano, común, porque esos conceptos básicos que usamos en el lenguaje cotidiano son los que luego usaremos y aplicamos en el lenguaje especializado. Por ejemplo, el concepto de teoría. Un científico podría postular una teoría, pero si le preguntamos al científico qué es una teoría, qué es el concepto, qué significa teoría, el concepto de teoría, él tendría que recurrir a la filosofía de la ciencia para poder exponernos para poder responder esta pregunta. Entonces, esa continuidad también queda allí plasmada en ambas, digamos, en ambas posturas o actitudes científicas. Pienso la interpretación de Copenhague y una actitud filosófica como la de Peter Strawson. Bueno, entonces
aquí quiero hacer una claridad. Bohr tiene una controversia también con Heisenberg, aunque Heisenberg hace parte de la interpretación de Copenhague por su principio de incertidumbre. Heisenberg en algún momento dijo que deberíamos entender el colapso de la función de onda como una filosofía del devenir, como que todas esas probabilidades en las que podríamos encontrar a una partícula son potencialidades aristotélicas. En ese sentido, decía Heisenberg, que podemos, que van a ser potencialidades de la realidad. Cuando medimos, tenemos el acto. Ya no en potencia tenemos una partícula en un estado determinado. Entonces, esa es una posición de Heisenberg que Bohr no está, que él dice no está de acuerdo con eso. Bohr discute eso con Heisenberg porque él piensa que solamente la forma en la que podemos hablar con certeza de la realidad de los hechos cuánticos es a través de la medición. Es decir, que necesitamos medir. La función de onda nos sirve como guía, pero necesitamos medir para poder hablar de los hechos cuánticos y de los fenómenos cuánticos. En ese sentido, Bohr no tiene que pasar de la epistemología a la ontología al aceptar lo que Heisenberg está proponiendo de las potencialidades aristotélicas, sino que él se queda, digamos, en esta postura positivista de que para hablar con certeza de la realidad y de las experiencias debemos o de los hechos, de los fenómenos cuánticos, perdón, debemos pues experimentar, observar y medir, porque la única forma de observar en mecánica cuántica es a través de la medición. Y eso me hace llegar pues a dos conclusiones principales. Y una es que en cuanto al elemento de la realidad que proponía Einstein, el realismo científico no nos proporciona a través del razonamiento deductivo digamos, una descripción coherente y con sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque acepta más que todo a los postulados matemáticos, pero sin que estos necesariamente tengan o sea, vengan o provengan, se generen de la experiencia como tal. Entonces, un elemento de la realidad no puede ser descrito con verdad en nuestro lenguaje si no tenemos experiencia al cual asociarlo. Es una de las conclusiones a las que llego. Y la conclusión más general e importante que considero de mi tesis es que veo una relación entre la interpretación de Copenhague y la metafísica descriptiva de Peter Strawson, sobre todo en esa indispensabilidad de los conceptos básicos para la descripción de nuestra experiencia y en el papel de la inducción y del reconocimiento de los límites que el lenguaje impone a la experiencia, que son criterios para ambas posturas. Les agradezco mucho por escucharme y bueno, quedo atento a las preguntas que hayan. No me quedó faltando. Muchas gracias, Carlos. No, pues te tomaste unos 5 minutos más, no hay problema. Bueno, entonces, ya, muchas gracias por tu presentación, Carlos. Entonces, tienen la palabra el profesor César y el profesor Luis Eugenio. No sé cómo quieran proceder, no sé si de pronto enunciamos unas preguntas cada uno o recopilamos unas preguntas y Carlos las va respondiendo. No sé cómo quieran proceder. Pues si quieren, inicio yo. Perfecto. Listo, Perfecto. perfecto. Listo, gracias, don Tienes Solís. la palabra. Pues muchas gracias, Carlos Mario, por su presentación, también por su texto. Y me ha parecido pues una temática muy interesante. Hay un tratamiento sobre todo de carácter filosófico, ¿no? que desde luego pues le da un sello especial al trabajo y igualmente la perspectiva, ¿no? que se asume para el abordaje de un tema pues que no es un tema sencillo, ¿no? Y que pues le exige a uno
entrar también a otro tipo de consideraciones disciplinares. Eso me parece pues, muy importante, no es simplemente una consideración de carácter filosófico, sino que desde la perspectiva de la filosofía pues, se abordan asuntos que perfectamente podría la filosofía pues, no considerar, no tratar, pero creo que hay un esfuerzo de esa proyección a un análisis muy interesante que es aspectos de la ciencia y asuntos en este caso de la mecánica cuántica, ¿no? Que en sus mismos planteamientos científicos pues presenta precisamente problemas que requieren de un tratamiento especial y ahí es donde entra la filosofía a operar. Ese tratamiento especial en el caso de la mecánica cuántica es que pues, es valorada como una no teoría científica, lo que entiendo de alguna manera, y que ese no tratamiento pues se establece porque en lo que se pretende de considerar en la teoría es que nos dé elementos confiables para acercarnos a la realidad, pero los límites que plantea la mecánica cuántica no lo hacen. Si bien puede dar unos asuntos de medición y algunos elementos para tratar sus fenómenos pues, que le interesan de explicación, pues finalmente no resulta como teoría confiable sobre esa realidad por los límites que ella misma establece, ¿no? Entonces, eso la llevaría a ese planteamiento, ese principio de que la teoría pues, nos hace aproximada la situación de vivir, de estar dentro de la realidad, pues ahí entraría esos problemas. Y precisamente, pues, la postura, la solución es el análisis conceptual, tratamiento de los conceptos, el abordaje de cómo los conceptos pues, pueden ayudarnos a establecer precisamente que nos podamos aproximar a la realidad de otra manera. Y por eso pues entiendo el abordaje o la necesidad de plantear esta metafísica descriptiva, que ante todo pues da como la situación y la base para un entramado conceptual y en fin, que nos aborda como un esquema, ¿no? que permite, según se dice, darle contenido a la experiencia. Esta es yo si bien había planteado otras preguntas, pero creo que hay algunas de lo que yo he escuchado en la sustentación que entran a abordar esas inquietudes, así que pues, lo renuevo, ¿no? Las inquietudes de acuerdo a lo planteado, aunque van en el mismo sentido, creo yo, pero precisamente sería como este planteamiento que se establece, ¿no? Como de alguna forma este entramado conceptual, este esquema, ¿no? De esta estructura de conceptos, como se dice, consigue de alguna forma darle contenido a la experiencia, ¿no? Eso de una parte me interesaría, pero hay otra pregunta, pues de pronto que es mucho más básica en el asunto, y es que no es tanto, a mí me parece que la tesis lo que muestra es que no es tanto el lenguaje el que se constituye como base para la consideración de estas soluciones a los problemas o pseudoproblemas que aborda la ciencia, sino que me parecería que es más bien, o sea, más que el abordaje del lenguaje y del esquema conceptual, mi inquietud es sí más bien el tema, antes que los conceptos, es la propia experiencia. Y si se necesitaría para pasar al terreno lógico, que sería el terreno de los conceptos, primero establecer algunas condiciones y señalar algunos factores de carácter empírico que de alguna forma pues, nos puedan pues, dar bases para luego el tratamiento ya conceptual que le corresponde a la ciencia. Es decir, si la filosofía que le corresponde al análisis del lenguaje no debería previamente hacer una revisión sobre la experiencia, o si es lo mismo, ¿no? o si ya el análisis de la experiencia implica un análisis conceptual, y si el análisis conceptual implica un análisis de la experiencia. Todo eso pues me surge a través de algo que ahora usted ha planteado, y es que los conceptos pues de una u otra forma le dan contenido a la experiencia. Entonces, si le dan contenido a la experiencia,
antes del contenido de la experiencia, no habría que analizar qué implica y qué nos puede decir la filosofía sobre la experiencia. Esa es como la inquietud que tengo ahora en este momento como general. Y quisiera dejarlo por ahora y vamos a ver qué comenta al respecto Carlos Mario. Pero muchas gracias nuevamente, ¿no? Gracias, profesor César, por la pregunta. No sé si respondo esta, profesor José Luis, o espero también el comentario del profesor Luis. Si quieres, escuchemos al profesor Eugenio y ya, digamos, terminaríamos con esta primera ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Profesor Listo. Eugenio, tienes la palabra. Buenas. A ver, yo quisiera primero señalar que noto en el estilo y en el modo de presentar la argumentación oral una superioridad bastante más clara y directa y precisa que en el mismo texto escrito, que a veces se vuelve un poco pantanoso, a veces se repiten algunas cosas, a veces hay unos problemas de redacción que hacen difícil una lectura rápida del mismo. Sin embargo, veo que Carlos Mario ha logrado como hacer más directa la presentación, ir de una vez al clavo y al problema en esta presentación oral que me pareció muy satisfactoria y muy buena y quiero felicitarlo. Hay unos problemitas que yo señalaba, pero son más como de discusión y pensando en la posibilidad de que ojalá un trabajo como estos tuviera alguna continuidad en un futuro y pudieras ser un tema para un trabajo más avanzado o para una publicación. Yo quisiera señalar algo, pues no voy a decir como tal, no sé si Carlos Mario vio las preguntas que yo puse en la evaluación, pero sí quiero hacer una reflexión y es que igual yo también he vuelto a pensar sobre el asunto y sobre lo que escribí en esas preguntas y me mantengo en la misma posición, pero sí quisiera señalar que ahora caigo en cuenta un poco más directo y es que hay que subrayar la contribución principal del trabajo. Y la contribución principal del trabajo tiene que ver por qué Bohr, como el iniciador de la escuela de Copenhague, insiste en mantener un lenguaje clásico, digámoslo así, a pesar de que está dando cuenta de algo que va más allá del mundo clásico, digámoslo así, que es el mundo microfísico y el mundo cuántico. Entonces, ¿cómo acomodar un lenguaje que evolucionó históricamente, evolutivamente, para defendernos los animales y los humanos del mundo macroscópico y poder interactuar coherentemente en él, donde hay objetos, donde hay distinciones de presente, pasado y futuro, donde hay precisiones de ubicación, porque esas y relaciones causa-efecto, porque eso nos permite sobrevivir? Ese mismo lenguaje y esa misma capacidad mental que se ha ido desarrollando en esa función adaptativa se convierte ahora en una facultad mental y en un lenguaje que nos trata de dar cuenta de otra cosa, más allá de lo que la experiencia como seres en el mundo clásico nos toca desempeñarnos para poder sobrevivir, ¿sí? Es decir, si un predador o si una presa viera al predador en el estado de superposición cuántica, pues no podría sobrevivir. Sí, porque el tigre o estaría vivo o muerto al mismo tiempo, entonces no sabe si correr o no. Es algo así. Pero bueno, la idea es la siguiente. Veo un paralelismo y creo que esto es algo que hay que desarrollar entre la propuesta que se está haciendo Bohr y Strawson con una propuesta que ha hecho el filósofo Michel Bitbol del CNR de Francia, donde él señala un paralelismo entre Bohr y Kant.
pero justamente para responder a la misma inquietud de este trabajo, que es por qué Bohr sigue siendo fiel a su descripción del mundo clásico como mundo de referencia y como lenguaje fundamental para hacer las descripciones. Y entonces ahí sí ya va Kant un paso atrás de Strawson, y es que las condiciones de la experiencia que moldearon el lenguaje y a su vez el lenguaje moldeado por la experiencia tiene que ver con unas categorías fundamentales a priori de espacio, tiempo, relaciones causales, ¿sí? Y entonces él va a llegar en últimas a la misma conclusión. Bohr, en ese tipo de interpretación neocantiana, pues no podía hacer otra cosa que tratar de explicarnos algo que va más allá del mundo de la experiencia sensible, pero que se ha hecho asequible indirectamente o directamente, bueno, eso es otra discusión, a través de la medición, explicarlo con palabras, con términos, con conceptos muy clásicos. Entonces, en ese sentido, uno ya puede contextualizar mejor este trabajo y la propia contribución de Strawson con su filosofía, por qué la ciencia no puede renunciar a un lenguaje clásico a pesar de que quiera describir cosas que van más allá de él, ¿sí? Pero entonces ahora viene mi inquietud y quisiera saber tú qué piensas de eso. Y es que así como se ha sugerido que el mismo Kant siente que esas categorías espaciales y temporales podrían ser insuficientes para ciertos fenómenos, él habla también de la idea de adoptar el concepto de totalidades sistémicas integradas, relación parte-todo, como un todo, como una hipótesis, digamos, de trabajo aceptable. Él lo llama como un juicio que nos guíe en la reflexión filosófica sin que necesariamente tenga que comprometerse ontológicamente que el mundo y el universo es como un sistema coordinado de partes en un todo, ¿sí? Como una guía, como algo instructivo, como algo que puede guiar el razonamiento. Aquí estaría pasando algo parecido, que la mecánica cuántica de interpretación de Copenhague va evolucionando y si bien en un primer momento está marcada por la contribución de Bohr, ya con la contribución Heisenberg ahí como en el filo y de Dirac, entonces ya se está sugiriendo como una hipótesis, como un marco general de interpretación del mismo lenguaje, el principio de complementariedad, ¿sí? Y entonces en ese punto estamos en una situación difícil porque estamos abriendo la puerta para hacer compromisos ontológicos que no queríamos hacer, ¿sí? Y eso es lo que uno ve que se presenta ahí, que no nos podemos radicalizar en estar circunscritos a la primera situación, ni podemos alegremente aceptar una serie de compromisos ontológicos que no podemos justificar por la experiencia. Pero sí, inevitablemente nos vemos abocados a ese filo peligroso y complicado y difícil de que tenemos que abrir la puerta a la posibilidad de unas nuevas interpretaciones en que quepan este lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de Heisenberg, de potencia y acto. En las condiciones generales del lenguaje normal, eso como que no cabe con toda propiedad. O el principio de complementariedad, interpretado incluso como un marco general de interpretación que puede dar lugar a una nueva construcción o metafísica, ¿sí? Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Es decir, ¿será que Bohr, a pesar de sí mismo, y que Strawson, a pesar de sí mismo, se van a ver abocados en algún momento a aceptar compromisos ontológicos?
y que casi que eso es inevitable, o por lo menos abrirle la puerta. Muchas gracias, profesora Eugenio. Entonces, Carlos, tienes la palabra en esta primera ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias al profesor Luis Eugenio, al profesor César por sus preguntas. Muy interesantes y veo que están como en línea de lo que pues, en el principio se comentó, ¿no?, del trabajo. Y bueno, para responder a la pregunta del profesor César, en cuanto a cómo es ese proceso en el que digamos, los conceptos le dan contenido a la experiencia. Strawson diría lo siguiente: hemos adquirido los conceptos básicos y el esquema conceptual en general a través de nuestra asociación con los demás. Somos seres sociales que estamos en una sociedad, inmersos en una cultura, etcétera. Y así como de la manera en que nosotros adquirimos el lenguaje y de la manera en que adquirimos sobre todo la gramática, también hemos adquirido una serie de conceptos con las que entendemos las experiencias que tenemos. Ahora, los conceptos no provienen directamente, o sea, algunos conceptos, sobre todo los básicos, espacio-tiempo, causalidad, inducción, no provienen en un sentido estricto de la experiencia. Diría Strawson, están allí y lo hemos aprendido para poder organizar nuestras experiencias y hacerlas entendibles para la forma, digamos, fisiológica y mental en la que comprendemos el mundo. Entonces, eso tiene una línea muy kantiana, ¿no? Por lo que también, digamos que son conceptos que están allí, pero también que esos conceptos allí configuran de alguna forma la experiencia que tenemos. Yo lo veo de la siguiente manera: pueda que experimentemos, tenemos experiencias del mundo, tenemos experiencias con el mundo, y esas experiencias pasan por ese entramado conceptual que es el que las organiza para hacerlas comprensibles. Y tal vez esa riqueza que venían las experiencias, de alguna forma, como que es filtrada por ese esquema conceptual para poderlo hacerlo entender. Entonces, allí Strawson sigue mucho la línea de Hume, el escéptico y el naturalista. El escéptico de ese Hume que decía la inducción, o sea, los problemas que presentaba el razonamiento inductivo y los límites que éste tenía. Las regularidades que se establecían regularidades, pero no necesariamente era un hecho que provenía de la experiencia. Pero también es de la línea del Hume naturalista que decía, este concepto pues, es inevitable para poder explicar o para poder comprender nuestras experiencias con el mundo. Entonces, yo creo que de esa manera vemos una línea en Strawson en la que intenta mostrar cómo estos conceptos van a configurar nuestras experiencias, es decir, en el sentido de que organizan las experiencias, de que las hacen comprensibles para nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo o un sistema en un estado, lo encontramos en un estado, pero nosotros sabemos que por todo ese entramado mental y de las experiencias que hemos tenido en el crecimiento como seres humanos y en la asociación con los demás, que esa cosa no pudo aparecer ahí apareciendo así de la nada, sino que está en ese estado porque proviene de unos estados inferiores y establecemos unas relaciones causales
o una regularidad causal acerca del estado en que encontramos ese objeto o esa cosa. Entonces, eso es lo que hace la experiencia. Yo también veo aquí una línea en la que Strawson, perdón, eso es lo que hace los conceptos, quise decir. Ahora, yo veo también una línea que Strawson desarrolla acerca de la relación entre ontología, entre epistemología y lógica. Y en cuanto al aspecto, pues, bueno, partiendo de la lógica, pues la diferencia lógica que hace Strawson de sujeto y predicado, ¿sí? Y pues la ontología, en la parte ontológica que tenemos particulares y universales, que tal vez los universales también pueden servir en algunos momentos, nos sirven de sujeto, pero nunca los particulares nos van a servir de predicado. Entonces, esa línea epistemológica, que es la que viene a desarrollar Strawson en su relación, cuando trata de explicar la relación que él ve entre lógica, ontología y epistemología, él desarrolla esa línea epistemológica diciendo que lo que hace la causalidad, por ejemplo, es ayudarnos a acomodar la experiencia para nuestro entendimiento. Ayudarnos a acomodar la experiencia para nuestro entendimiento. Ahora, yo iría un poquito más allá de Strawson y tal vez con eso, o sea, no andé en la tesis, en el trabajo escrito en eso, pero sí di como algunas pistas y yo veo como un tipo de presuposicionalismo allí, ¿sí? Como de que hay algunos conceptos, o sea, o los conceptos básicos tienen como un toque de presuposición, de que están allí y que esas presuposiciones que podrían ser los conceptos básicos, pero son una sugerencia para otra investigación. Estas presuposiciones son condiciones que posibilitan el entendimiento de digamos, de otras relaciones con la experiencia o de nuestra experiencia, si se quiere. O sea, si no estuvieran allí en el fondo de nuestro entramado mental, tal vez tengamos una experiencia y no la entendiéramos como ahora la entendemos. Eso quisiera decir en cuanto a su pregunta, profesor César. Y en cuanto a lo que me pregunta el profesor Luis Eugenio, sí, en efecto, esa intervención está allí por la línea también de las preguntas que usted me hizo. Yo vi que pues era necesario aclarar que el principio de complementariedad de Bohr no necesariamente iba a la par de la propuesta de Heisenberg de las potencialidades aristotélicas, pero Heisenberg hace parte de la interpretación de Copenhague. Y tal vez lo que Heisenberg, dentro de esa interpretación de Copenhague, intenta hacer es lo que más o menos me preguntaba usted de cuándo cuándo el formalismo matemático refleja una realidad. Entonces, a esa pregunta, Heisenberg la trataría de responder por esa línea, ¿no? De las potencialidades aristotélicas. Tenemos una función de onda y esa función de onda parece que nos describe lo que podría estar pasando en el mundo cuántico, pero no encontramos un número extendido de posiciones del electrón, sino que cuando medimos encontramos uno solo. Sin embargo, decía Heisenberg, es ese hecho en que pasa de ser potencia, ¿sí? Puede estar en cualquier lado, está en un lado y ahora es un acto. Entonces, eso podríamos irnos por esa vía. Sin embargo, no podemos eludir el tema de que hay unos límites y esos límites que está estableciendo el lenguaje están en línea de los conceptos básicos, es decir,
como para retomar el ejemplo que puse hace un momento cuando respondí al profesor César, tenemos una experiencia así riquísima en datos como la que podría darnos un fenómeno cuántico, pero cuando observamos, pero cuando entramos a poder describirlas, nos encontramos con un límite. Y esos límites están establecidos en los conceptos clásicos, porque no tenemos otra forma de poder hablar de eso. Ahora, ellos están cuidando, y Bohr está en esa línea, y Strawson también, están cuidando en no pretenderse postular una cosa revisionista al esquema conceptual, o sea, a los conceptos básicos. Estos son los conceptos básicos, estos son los que tenemos, y con esto es lo que debemos trabajar. Sí, y digo yo también en el trabajo, si existe la posibilidad de que nuestro lenguaje evolucione en tal sentido de que podamos describir con nuevos conceptos, con un lenguaje distinto del que tenemos a esos hechos cuánticos, y poder capturar en ese lenguaje toda la riqueza experiencial que hay en esos fenómenos. Pero ahora no tenemos ese hecho, y aunque se ha postulado algunas interpretaciones adicionales a la interpretación de Copenhague o la interpretación ortodoxa, como la de WR, si me ayudan, bueno, WR, que es como la que se conoce como la interpretación que acepta el colapso. Entonces, esta interpretación que acepta el colapso intenta que pretender que va un poco de la línea de Bohm también, el que acepta las variables ocultas. Esta interpretación de que acepta el colapso de la función de onda describe no de una forma ontológica la función, o sea, no acepta como la función de onda como una descripción ontológica de la realidad de los hechos cuánticos en los sistemas cuánticos, sino que la acepta como una metodología para poder, digamos, establecer como una relación, y yo creo que ahí va un poco el tema de la decoherencia. Entonces, como una metodología con la que podamos traducir los hechos cuánticos a un lenguaje entendible para nosotros. Pero bueno, esa es otra interpretación. Y esa interpretación ahora ha sido muy popular, pero a mí me parece muy importante la de Copenhague, precisamente porque va en la línea de que hay un lenguaje que es el que manejamos, y ese lenguaje parece establecernos unos límites. Y esos límites establecidos en ese lenguaje impiden de alguna forma que podamos describir hechos cuánticos capturando toda la riqueza que hay en un fenómeno como de ese estilo. Entonces, no sé si queda algo abierto o que se me escapa ahora mismo, podría indicármelo y yo con gusto responderé. Muchas gracias, Carlos. No sé si haya más preguntas o solicitud de aclaración de alguna de las temáticas. No, simplemente que pues la respuesta que Carlos Mario me proporciona frente a la inquietud, ¿no? La inquietud va hacia esa afirmación, ¿no?, de que los conceptos le dan contenido a la experiencia. No sé si en la misma respuesta que me da, lo que permite es decir que los conceptos nos hacen comprensible la experiencia, ¿no? Y si en ese sentido es a eso a lo que se refiere. Es decir, que el contenido de la experiencia es que podemos comprender la experiencia, ¿no? Pero comprender la experiencia pues implica explicarla,
comprender la experiencia implica clasificarla, organizarla, en cierta medida. Pero el asunto es si antes de esa consideración conceptual, habría otros elementos que la misma filosofía podría entrar a considerar, ¿no? Entonces, aspectos de sensibilidad, aspectos de la misma reacción, más que de la acción, aspectos de otra serie de asuntos que la filosofía podría abordar sin que abandone obviamente la importancia de los conceptos y la comprensión que nos da, pero que habría otro tipo de contenidos de la experiencia que no necesariamente lo darían los conceptos. Es decir, usted al final creo que refería y que podemos tener experiencias sin conceptos, pero que serían experiencias incomprensibles, pero serían experiencias, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría hablar de esa experiencia desde otro abordaje que hoy la filosofía, o que la filosofía pues ha insistido en comprender y en tener en cuenta, no más hacia asuntos de explicación de lo que puede ser la sensibilidad misma, más que el aparato lógico, ¿no? Es en ese sentido de si antes de ese aparato lógico habría otros elementos igualmente de la filosofía que podrían tenerse en cuenta, sin que todo se reduzca a dar organización a la experiencia a través del esquema conceptual. Si bien nosotros en nuestra situación cultural podemos tener ese aprendizaje casi que espontáneo del esquema conceptual, pues hay también un aprendizaje de lo que no solamente es lógico, conceptual, sino también de reacciones, de maneras de estar en el mundo, que seguramente pues los vamos no solamente aprendiendo de lo que vemos, sino que nuestro mismo aparato fisiológico pues responde frente a esas condiciones que nos da la naturaleza, ¿no? Y que eso también entrarían en la experiencia misma. O sea, no necesariamente yo tengo que conceptualizar algo para vivenciarlo, sino que lo puedo vivenciar desde otros asuntos que sin comprenderlos, pero sí tengo alguna respuesta. O sea, esa condición de experiencia viva, de experiencia directa que yo puedo tener con el mundo y que de alguna forma, pues, claro, los conceptos me ayudan para tenerla, pero que no son el contenido mismo de la experiencia. Esa es mi inquietud. Pero no sé, no es más como un comentario a la respuesta que una pregunta en sí. Sí, sí, profesor César, gracias por el comentario. Pues yo veo ahí como un par de cosas, ¿no? En el comentario y también, o sea, partiendo de que Strawson teme hacer una metafísica, lo que él llama una metafísica revisionista del esquema conceptual. Entonces él es muy aristotélico cuando divide, digamos, el trabajo filosófico en dos, ¿no? Uno de metafísica especial, que es esta que estudia lo que está más allá de nuestras experiencias como en la causa primera y así, cosas que de pronto no podemos, que no experimentamos directamente o que pues, están más allá de la experiencia, y una metafísica general que él dice que es ontología, porque estudia lo que está o lo que es en cuanto que es. Entonces él dice lo que es el esquema conceptual. Ese es lo que es, ahí, eso es lo que está, y él pretende no cambiarlo, por eso él se va por esa metafísica descriptiva de que lo que va a hacer es describir el esquema conceptual, de velar el aparato subyacente, el sistema que está ahí en nuestro lenguaje. Entonces, de hecho, yo también creo que hay experiencias, que hay experiencias que tal vez que son ricas y, como decía usted, los conceptos básicos a veces que podríamos experimentar no sin conceptos básicos, sino que los conceptos básicos son imprescindibles para comprenderlas, para hacerlas inteligibles, para poder comunicarlas. Y de hecho, la mecánica cuántica es ese tipo de ejemplo grande allí, porque pues tenemos cosas que están pasando que
o sea, es rico en experiencia, pero que nuestros conceptos básicos, los que manejamos en nuestro lenguaje, no son suficientes para responderla. No son suficientes, pero son los que están. Es lo que diría después Bohr, ¿no? No son suficientes, pero es los que están, con los que debemos trabajar. Entonces, en ese sentido, veamos también el lenguaje especializado, cuya condición de posibilidad es el lenguaje cotidiano, el lenguaje ordinario. El lenguaje especializado, a diferencia de Strawson, en la tesis yo hago como esa sugerencia a la filosofía de Strawson, y es que añadirle también una importancia al lenguaje especializado, porque de alguna manera este está sofisticando la experiencia. De alguna forma lo que hace es como hacernos afinar la experiencia que estamos teniendo. La mecánica cuántica puede ser un ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque están, digamos, estas intenciones como la de Heisenberg, la que el profesor Eugenio hace un momento también decía, la de Dirac, por ejemplo, son como algunas intenciones también de sofisticación de la experiencia para poder comprender lo que sucede en el mundo cuántico. Pero bueno, el temor del trabajo es no caer en eso que se está criticando, en la metafísica revisionista o especial, postulando cosas que no son lo que es, y la idea es estudiar lo que es, lo que para Strawson cree que lo que es el esquema conceptual, que la realidad es eso, es esa relación, o sea, nuestra realidad es esa relación entre el lenguaje, entre la experiencia y entre el pensamiento. Las tres no se conciben por separado, porque para que haya pensamiento debe haber lenguaje, y para que haya lenguaje pues también debe haber experiencia con el entorno, con lo demás, con la naturaleza y con los demás también, porque el lenguaje se aprende con esa interacción con los otros. Entonces, eso es lo que podría decir a su comentario, como hacer esos puntos que deberían estar claros acerca de la filosofía de Peter Strawson, que es un poco donde se enmarca el comentario también, y agradecerle por esa sugerencia, porque por supuesto que para investigaciones futuras puede ser muy provechoso. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Yo quería hacer un pequeño comentario, pero es más como también sugerencia para ir desarrollando, ¿no? Yo entiendo perfectamente tu posición y la respeto y me parece que está bien justificada, pero se podría interpretar también como que entonces aceptamos que estamos limitados por el lenguaje y que de ahí no vamos a salir, ¿sí? Y justamente si algo puede hacer la ciencia y la filosofía, es como mostrarnos una lucecita de que estamos atrapados ahí y que posiblemente podemos vislumbrar la realidad en una dimensión un poquito más profunda, o ciertos aspectos de esa realidad que el lenguaje no nos permite describir, y que por lo tanto no los incluimos como elementos de la experiencia, ¿sí? De la experiencia directa. Y entonces yo sí quisiera que se reflexionara un poco, pues ya de aquí a futuro, en esa propuesta discutible, obviamente, pero interesante, de David Bohm en el capítulo 2 de Totalidad y Orden Implicado, donde se refiere justamente a este problema de salirse un poquito del lenguaje, construyendo un lenguaje diferente, en el sentido de que se enfatiza es la acción, la actividad, y no quién la ejecuta, ¿sí? Y no qué características tiene, sino la
la dinámica misma de los procesos y cómo esos procesos están implicados el uno con el otro, porque eso nos llevaría justamente a lo que en algún momento hay que hacer, que es lo que tú dices que no hay que hacer, dice que es una metafísica revisionista, pero revisionista no significa especular de cualquier cosa, no, es que revisionista en el sentido sano significa fundamentados con lo que la ciencia nos permite proyectar y indagar ¿sí? Y no traídos a los cabellos, ¿sí? Tal vez todavía no estamos en ese momento, sí, puedo aceptar eso. Pero, por ejemplo, Bohm sí lo sugiere claramente de que estaríamos como a puertas de eso. Y en la filosofía del lenguaje hay trabajos que muestran que esa gramática universal chomskiana, sujeto, predicado, ¿sí? Sujeto, objeto, mediado por un verbo transitivo, tal vez no sea la universal. Estudios de lenguas arcaicas o de lenguas indígenas muestran que el acento se hace sobre la acción, ¿no? Y no sobre quien hace la acción. Incluso no existe la distinción tan clara, presente, pasado y futuro, sino caminando, pensando, comiendo, ¿sí? Como un accionar impersonal, casi que es el que está en esas construcciones lingüísticas y que podrían estar en base de una gramática o incluso universal mucho más profunda, ¿sí? Entonces yo creo que hay que pensar en eso para un futuro, porque como que nos muestra que la limitación del lenguaje que utilizamos puede entreverse que podemos superar eso, ¿sí? Pero no de una manera arbitraria, ni mucho menos, ni cualquier cosa, ¿no? Enriquecida con el lenguaje de la ciencia, creo que la cuántica tiene muchos elementos a eso, pero incluso la biología también tiene problemas que se derivan de esa restricción del lenguaje, ¿sí? En que la conectividad entre los seres vivos se ve como algo un poco que no es lo que el lenguaje directamente nos dice de que yo soy, entonces el individuo es y existe per se y actúa en el medio, ¿no? Sino que a la base está es la interconectividad, pero no tenemos como el lenguaje básico que nos explique eso, ¿sí? Que nos dé cuenta de eso. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos de la filosofía de la ciencia contemporánea, ¿no? Y de la filosofía de la naturaleza. Cierro el comentario. Gracias, profe. Sí, de hecho, aprecio mucho ese comentario. Claro que voy a tenerlo en cuenta. Es más, me hizo pensar que cuando yo leía a Strawson, algo que motivó también esta investigación es que Strawson mismo es realmente con su propia filosofía. Él dice, esta filosofía es meramente descriptiva, no propone nada. Yo, pero ¿cómo así que no propone? Si yo pensaba en el problema que veo en las interpretaciones, en la discusión que hay entre la realidad en cuántica, y yo digo, esto puede, tu filosofía, o sea, en sentido coloquial, puede servirle aquí a la mecánica cuántica si la aplicamos para analizar ese problema y clarificar a través de un análisis conceptual lo que está pasando. Y contra el propio Strawson, que pretendía también con mi trabajo de tesis demostrar que la filosofía de Strawson pues sirve para algo. No solo describe, sino que también, por ejemplo, un problema práctico como de la práctica científica puede darnos luz y claridad acerca de eso. Entonces, no sé hasta qué sentido Strawson se dejó llevar. Estoy hablando en términos coloquiales, si se me permite, por favor. No sé hasta qué sentido Strawson se dejó llevar por Wittgenstein, ¿no? De los límites del lenguaje también y que pues describimos el uso, eso es lo que está,
y bueno, no nos pongamos a ir más allá, como esa filosofía del segundo Wittgenstein. Correcto. Y de alguna forma, porque para la investigación también estuve leyendo pues toda, por supuesto, la obra de Strawson, y de alguna forma yo también me dejé llevar y para buen puerto de la investigación, es decir, creo que lo llevé a buen puerto en mi consideración, y es que, y es que establecimos y creo que con eso finalizo el tercer capítulo de la investigación cuando digo, así como decía Wittgenstein, de las cosas que no sabemos, como la No muerte, debemos. lo que está más allá, es mejor no callar. Y cuando le preguntan a un que esta frase se la estipulan a Friedman, el científico, el Nobel, y no es de él, es de otro, averigüé que era de otro, cuando le preguntaban cómo resumiría la interpretación de Copenhague o la interpretación ortodoxa, él decía, yo la resumiría en una frase, cállate y calcula, ¿sí? Entonces, Feynman. creo que sí tenemos que ir hacia allá, o sea, no temerle, como decía usted, a un revisionismo concienzudo, mesurado, y también que no busque especular simplemente por especular, pero que sobre todo tenga en cuenta la experiencia, sobre todo. Esa sería como una guía para poder realizar investigaciones conceptuales en la filosofía de la ciencia y del lenguaje, y también en la práctica científica, ¿por qué no? Que nos lleven como que a esa dirección, a buscar cómo solucionamos el límite que tenemos como humanos acerca en el lenguaje, y ayudarnos a poder describir de alguna forma que nos haga entendible la riqueza que hay fenoménica en la experiencia cuántica. Gracias, profe, por el comentario, profesor. Bueno, muchas gracias, Carlos Mario. Muchas gracias a los profesores César y Luis Eugenio. No sé si haya más preguntas, comentarios adicionales. De mi parte no. Ok, muy bien, gracias, profesor César. Eugenio, ¿tienes algo adicional que agregar? No, no, está muy bien y felicitar a Carlos Mario. Bueno, perfecto. Entonces damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Y entonces, pues, a Carlos Mario, pues, el paso a seguir es que nosotros nos reuniremos con el profesor Eugenio y el profesor César y para deliberar la calificación de tu trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, a los asistentes, muchas gracias por su participación. Les agradezco realmente su, su apoyo en este evento. Y pues solamente me queda entonces invitar al profesor Andrade y al profesor César a que se queden en la reunión, y pues yo le estaré avisando a Carlos Mario vía WhatsApp para que se vuelva a conectar para recibir su respectiva resultado de la deliberación. ¿De acuerdo? A los demás les agradezco mucho su participación y nos veremos en otra ocasión. Bueno, Chao, Edgar, que estés bien. chao, suerte, diviértanse. Bueno, gracias. Gracias, ahí nos vemos. Hasta luego. Chao, Mauricio. Bueno, ya quedamos los tres solos, entonces. Bueno, Ok. entonces, digamos, el siguiente paso es simplemente que ustedes deliberen. Esperen, ya suspendo la grabación. Gracias.